Hola, buenas, bienvenidos a Entre Generaciones, esta iniciativa de mi hijo Juan Sebastián Serna, que me ha invitado para que analicemos diferentes tópicos de la vida entre diferentes generaciones. La semana pasada vimos el tema de la sabiduría, que es un don de Dios, es un regalo de Dios y que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En esta oportunidad analizaremos lo inverso, la necedad, las definiciones humanas y bíblicas de la necedad, las diferentes manifestaciones de la necedad y trataremos de cerrar con lo que más nos interesa, la opinión de Jesús, nuestro gran ejemplo acerca de la sabiduría y por supuesto el tema central, la necedad. Bienvenidos. Hola Sebas, ¿cómo estás? Espero que podamos hablar hoy sabiamente acerca de la necedad. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Estamos acá felices de estar un día más, un episodio más y bueno, como tú dices, vamos a hablar de la necedad eh, y cómo la vemos en este mundo y cuál es la solución. ¿Qué te parece si empezamos definiendo la necedad? Me La parece necedad en excelente. términos humanos y la necedad definida en términos bíblicos. Bueno, el mundo como tal ve la necedad como algo superficial, ¿sí? Como algo que no es inofensivo. Pero entonces la necedad la ve como algo de falta de conocimiento, ignorancia o falta de experiencia. Y en el peor de los casos es un niño necio que no le hace caso a sus padres, que no hace caso a una instrucción. Es Ah, actuar claro. y decir cosas con tonterías. Eso básicamente es la definición del mundo. Pero la definición bíblica, y es a lo que nos importa acá, es que la necedad no es algo de conocimiento, sí, no es algo simple y de conocimiento, sino que es una disposición y actitud de tu corazón y de la parte espiritual. Hay una cosa fundamental en el tema de la necedad. Lo acabas de decir muy bien. Para el mundo es falta de conocimiento o simplemente una actitud que tenemos frente a ciertas cosas. Pero en términos bíblicos es una postura moral y espiritual de rebeldía. No es cualquier cosa. Es una actitud que yo tengo frente a Dios en rebeldía contra Él y su palabra. Además, en términos bíblicos, la necedad es arrogancia, porque se hace un rechazo de manera consciente a Dios. Cuando niego la existencia de Dios, o cuando no me interesa lo que Dios dice, o cuando lo sé pero no lo cumplo, estoy deliberadamente rechazando a Dios, a su palabra, a su ley. Eso es básicamente la necedad. Yo quería contarte lo que he podido como deducir de esos tipos de necedad que hay para que nos desarrollemos un poquito. Hay un tipo de necedad que a mí me parece grave. Toda la necedad es grave, pero yo he determinado o he llamado una necedad cósmica. La necedad cósmica es ese tipo de necedad que niega a Dios y que piensa que somos producto del azar, de una explosión cósmica, que somos producto de una evolución, que todo esto que vivimos hoy se dio por un estallido cósmico y que Dios no tiene nada que ver con la creación ni con cada uno de nosotros. Pero también hay otras necedades. Esa necedad consciente de que Dios lo hizo todo, de que Dios nos lo dio todo, de que Dios es el Señor y creador de todo, pero decido deliberadamente ignorarlo y hacer mi propia voluntad y vivir mi vida a mi manera. ¿Qué otro tipo de necedad puedes tú identificar? Yo tengo tres tipos de necedad que pude ver que son como los más comunes en la Biblia. Y el primero es como el más sencillo, que es el necio, el simple o el ingenuo. En el primer capítulo de Proverbios también, ahí en el versículo 4 dice que la sabiduría está hecha para dar sagacidad e inteligencia a los simples y a los jóvenes. Entonces, este tipo de necio es simplemente el que tiene falta de madurez, falta de conocimiento, es altamente influenciable, el menos nocivo, ¿sí?
Pero estos tipos de necio van evolucionando. Después ese necio, si no se corrige a tiempo, se vuelve un necio rebelde, que es el segundo tipo de necio, que es aquel que empieza a rechazar todo lo relacionado con Dios. Este necio rebelde, como lo dice Proverbios, desprecia la corrección de su padre. No le gusta que lo corrijan, no le gusta que le digan cómo hacer las cosas, se ofende con la corrección, no le gusta la confrontación y empieza a actuar desde su orgullo. Cree que ya lo sabe todo y es suficiente. Y la tercera parte o el tercer tipo de necio, que es, como te digo, va evolucionando, es el necio burlador. Este ya es el más difícil de corregir, que no es imposible, pero es el más difícil de corregir, porque vive completamente endurecido en su corazón. Entonces, este necio se burla de lo sagrado, lo toma como un juego, se burla de Dios, de la soberanía de Dios, ridiculiza la sabiduría, la inteligencia, no solo rechaza la verdad, sino que también la ataca. Y esto hoy en día en las redes sociales lo vemos infinitamente. Ese tipo de necio que hablas, burlador, ya raya prácticamente con el blasfemo. Una persona que se burla, que hace mofa de las cosas espirituales y sobre todo se burla de Dios. Mira que yo también he identificado otros tipos de necedad. Te dije el necio cósmico, que niega la existencia de Dios, que niega a Dios como creador, pero también el necio, que este me parece muy peligroso, el necio orgulloso. El necio orgulloso piensa que no necesita de Dios, que no necesita de su instrucción y que no necesita tampoco de consejos, de buenos consejos, de amigos, de personas sabias, porque él se las sabe todas. Por otra parte, hay necios cristianos o que dicen ser cristianos, ¿Y eso cómo que funciona? dicen serlo nominalmente y se comportan de manera indebida, no hacen la voluntad de Dios y viven una vida como si no existiera Dios a pesar de decir que son cristianos, a pesar de ir a la iglesia, a pesar de cantar, a pesar de incluso leer la Biblia, pero en su manera de vivir cada día no demuestran sabiduría sino necedad. Otro necio que es también muy peligroso es el que no le pone control a su lengua, el necio hablador, imprudente para hablar. También es muy común, y casi todos nosotros somos víctimas de ese necio que llevamos dentro, imprudente y necio para hablar, y nos metemos en serios problemas por eso. Es muy peligrosa la necedad cuando está acompañada de una mala manera de hablar. Y hay muchos tipos de necedad y hay muchos comportamientos necios, pero por decir uno para terminar, el necio que procrastina, procrastinador, que es el que vive aplazándolo todo. Eso es muy común Es hoy en día. necedad aplazar todo. Encontré una cita muy buena del pastor Reilly, un gran predicador, que decía que el día del Señor es hoy, pero al diablo le gusta, le encanta que dejes para mañana. Y ese tipo de necedad es muy común también porque vivimos aplazando todo. Mañana lo hago, la semana entrante lo hago, el otro año comienzo. Ese es un tipo de necio procrastinador que no sabe y no sabe si mañana amanecerá vivo, no sabe si mañana Dios le prestará nuevamente la vida y no sabe que su tiempo no le pertenece. Claro, mira que ahora pensándolo, que dices esto de procrastinar, eh, nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, estamos llamados a ser diligentes. Y la palabra diligencia, entre muchas otras cosas, es hacer las cosas a tiempo, Tiempo. hacer las cosas al tiempo y al tiempo de Dios. Mira, ¿por qué no nos centramos un poquitico en la necedad de acuerdo a las generaciones? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que son más necios
¿Los jóvenes o los viejos? Esa pregunta es bastante complicada y bueno, yo parto desde que en esta vida, como humanos, todos nacemos siendo pecadores y pecar significa ser necio. Pero hoy en día lo que yo veo es que las nuevas generaciones, o por lo menos las generaciones de mi edad y más jóvenes, tenemos un rechazo o hay un rechazo gigante hacia las cosas de Dios, hacia las cosas de sagradas, por decirlo así. Yo creo que mi generación y las generaciones nuevas tenemos un error gigantesco que creo que es la base de esta necedad y es el ego. Vivimos en una sociedad en la que queremos figurar, queremos tener más likes en las redes sociales, queremos reconocimiento, queremos encajar en ciertos grupos sociales y ese orgullo de querer mostrarse al mundo o querer encajar simplemente nos lleva a tomar decisiones que no están bien. Quería complementar eso que estás diciendo porque leyendo el tema de la necedad y como te decía ahorita, encontré al pastor Riley, un gran hombre de Dios. Él dice que la necedad arraigada desde la juventud es muy difícil de cambiar con los años. Que él dice que cuando el necio se acostumbra a lo que estás diciendo, a ser necio, cambiarlo más adelante va a ser muy difícil. Solo la obra maravillosa de gracia de Dios lo puede hacer. Por sí mismo el hombre no lo podría hacer. Y cuando los jóvenes, como tú lo has dicho, lo has descrito, viven una vida de orgullo, de soberbia, pues es más difícil cada día poder cambiar eso y cada día van a estar más cómodos con esa manera de vivir y van a seguir siendo necios y cada vez más y va a ser muy difícil de cambiar. Pero te tengo una noticia. Los resabios de la vejez tienen raíces en la insensatez de la juventud. Nos acostumbramos a vivir neciamente y la necedad va haciendo raíces muy profundas. Y cuando llegamos a la vejez o a la edad adulta muy avanzada, son resabios. Cuando se arraiga demasiado, después, a no ser por la obra salvadora y regeneradora de Dios, nada lo puede erradicar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista la necedad es una cosa inherente al ser humano y no tiene fecha en el calendario ni edad. Para concluir, quizás lo que la juventud siembra, lo segará la vejez. Pero tenemos que reconocer nuestra necedad y en qué punto estamos, porque llegará un punto donde quizás nunca es tarde, pero es más difícil erradicar esa necedad de nuestra vida. Y si personas jóvenes, niños, adultos, no se dan cuenta poco a poco, como tú lo dijiste, van haciendo raíces, raíces, raíces y no vamos a poder sacar de pronto esos resabios o esas cosas malas de nuestra vida. Pero la segunda parte y a la que voy es que todo tiene una solución, ¿verdad? ¿Y cuál es esa solución? Dice la Biblia que la sabiduría siempre estuvo. La sabiduría estuvo desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es esa misma sabiduría. Dice que estuvo cuando creó los montes, cuando fijó la creación en un mundo, cuando creó todo. Ahí estaba la sabiduría. Y esa es la solución hacia nuestra necedad, acercarnos a Dios que nos ha dado esa convicción de pecado y ese arrepentimiento y decir, soy consciente que no estoy haciendo bien las cosas, que me arrepiento y quiero vivir una vida diferente basado en la palabra de Dios. Y acá en Proverbios hace siempre el llamado a escuchar la instrucción de nuestros padres. ¿Sabes que ahí quería llegar? Quería llegar a la instrucción. Mira, en nuestra perspectiva de personas mayores, vivimos criticando a la juventud por comportarse de X o Y manera, por su manera de vestir, por su manera de vivir, por la música que escucha, por la manera en que
responde a una orden por poco apego o sujeción a la autoridad. Vivimos criticando la juventud, pero muchos de nosotros no somos conscientes que esa juventud que hoy es rebelde, quizás en sus primeras etapas de la vida, en su niñez, no fue instruida adecuadamente por nosotros mismos como padres y como personas mayores. ¿Cuál es esa solución bíblica que tú o que podemos ver para nuestras nuevas generaciones? Realmente la solución es absolutamente bíblica y está expresada en la palabra de Dios desde, desde tiempos inmemoriales. Y es la instrucción. La instrucción, como nos lo ordena el Señor, pues se lo ordenó a su pueblo en Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Está hablando de cuando iban a entrar a poseer la tierra prometida. Para que temas a Jehová, acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, entonces dice, para que temas a tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, y dice, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, enseñarle a las nuevas generaciones la ley de Dios, el temor del Señor, es lo que puede hacer que las nuevas generaciones sean más sabias, menos necias. Y aquí dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que básicamente dice este texto es que nosotros como papás tenemos la orden de Dios, el imperativo de transmitir la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la ley de Dios a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel dejó de transmitir la palabra, empezó a perderse y cayó en muchos dolores, en esclavitud, en dolor, en oprobio y en muchas cosas. Y eso pasa a nuestras generaciones de hoy. Cuando dejamos nosotros de transmitir a las nuevas generaciones la palabra de Dios, la disciplina y la amonestación del Señor, los jóvenes se pierden y después los viejos nos quejamos de la necedad de estos jóvenes. Pero hay algo Sí, maravilloso y es que hay una cura, que la necedad no tiene que ser para siempre. Y es que mientras Proverbio hace un contraste entre la sabiduría y la necedad, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús murió por esa necedad y por su comportamiento en obediencia y en plena sabiduría y en gracia nos da una vida nueva, un camino nuevo que podemos seguir. mira, Cristo es, como lo dijiste hace un rato, la sabiduría encarnada. En Proverbios 8, la sabiduría toma cuerpo, toma casi que una figura humana. Llama, clama, extiende su mano. Esa sabiduría encarnada es Cristo, Dios encarnado. Estaba con él desde el comienzo de la creación, como lo expresaste hace un rato, y es Cristo mismo, la sabiduría. El mundo dice que la sabiduría es autosuficiencia, pero Cristo nos enseñó que la verdadera sabiduría comienza con la dependencia de Dios. Cristo fue todo el tiempo dependiente de la voluntad del Padre, no porque él no fuera Dios, sino porque se sujetó a la voluntad de su Padre e hizo la tarea a la que vino al mundo. Una de las cosas que a la juventud y al mundo en general, al hombre en general, no le gusta es la sujeción a la autoridad. Por eso nos convertimos en necios, porque no queremos sujetarnos a la autoridad, ni a la autoridad de Dios, ni a la autoridad delegada por Dios aquí en la tierra, a las autoridades. Pero Cristo se sujetó perfectamente a la autoridad. Amén. No solo Cristo es la sabiduría, sino que Él enseña la sabiduría, nos insta a la sabiduría. El problema es que el hombre rechaza a Dios y se convierte en necio. Quiero que terminemos con unas ideas muy claras sobre la necedad.
Eh, la Biblia dice que el necio no es falto de inteligencia. El necio verdadero es el que vive como si Dios no existiera. En el Salmo 14, versículo 1 dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es un necio. Por otra parte, la necedad es una postura moral y espiritual, no es una postura intelectual. El orgullo humano impide aceptar la gracia de Dios porque es autosuficiente. Pero hablamos de Cristo. La cruz humilla al ego. Jesús en la cruz humilló todo ego de la humanidad, porque sin la cruz de Cristo no es posible acceder al Padre ni a la salvación divina. Pero la humildad y el reconocer nuestros errores nos lleva al perdón y a la salvación. Jesucristo es la sabiduría encarnada y Jesucristo es la fuente misma de la sabiduría y la enseñanza misma de la sabiduría. Por eso, como decíamos, ¿imitar a quién? Imitar a Cristo, seguir a Cristo, en obediencia, en sujeción, en santidad. Si tú quieres vivir una vida sabia, no me mires a mí como padre, mira a Cristo. Y Cristo te dará la manera, la forma y la gracia para vivir como Dios desea que tú vivas. Nuestro llamado es a no ser necios, ¿verdad? Pero también a que no seamos una generación que opina sobre todo, que cree tener la razón, que su orgullo es más grande que su conocimiento, su sometimiento a Dios, que es lo más importante. Y tal vez hoy no necesitamos más no necesitamos más contenido, no necesitamos más conocimiento, solo necesitamos arrepentimiento, gracia y a Cristo de todo corazón. Seamos hombres que se rinden, que escuchan, que obedecen, porque en Cristo incluso el necio puede empezar de nuevo. Así es. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, Tal pero cual. los necios viven como si Dios no existiera. Bueno, Sebas, gracias por este momento tan especial. De verdad que ha sido muy, muy edificante para mí como padre y sé que lo ha sido para ti como mi hijo, hablar de estos temas de la sabiduría y de la necedad. Y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Y espero que estos aportes sirvan para que podamos vivir una vida más íntegra, para que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y que nunca se nos olvide que la sabiduría viene de Dios, que podemos pedirla y Él se complace en dárnoslas y que la necedad es vivir como si Dios no existiera o como si no nos interesara Dios. Bueno, muchas gracias a todos y recuerda, caminar con Dios es un trabajo de tiempo completo. Chao. Chao.